Entonces, bien. Muy bien. Ya, sigamos. Bien, entonces aquí vamos a ver las capas del testículo, ¿no? Las capas del testículo, ¿no? Entonces, miren, es muy fácil. Aquí hemos visto que el testículo, ¿no? Este es el cordón espermático. Miren, este es el conducto deferente, las arterias, las venas, ¿no? Aquí también vamos a encontrar linfáticos, vamos a encontrar nervios. ¿Y cuáles son las capas del testículo? Las capas del testículo son, vamos a ver que es esta, la túnica albuginea, ¿ya? Lo que está en la túnica albuginea, luego tenemos los músculos, ¿no? El dartos y el cremaster, y tenemos la piel escrotal, ¿no? La piel escrotal en la pubertad, que se hace más oscura y además también presenta pelos, ¿no? Y también tiene su aspecto arrugado, ¿ya? Esas son las capas del testículo. Entonces, ¿cuáles son las capas del testículo? Les puedo preguntar en el examen. La túnica albuginea, el músculo dartos y la piel escrotal, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a hablar de la estructura interna de los testículos, ¿ya? Miren ustedes, ¿cuáles son las capas? Hemos dicho, la piel, el músculo, el dartos, el cremaster y la albuginea, ¿ya? O sea, lo que está más interno es la albuginea, ¿ya? Entonces, la albuginea, vamos a ver que desde esta capa interna de la albuginea, ¿no? Se desprenden estos tabiques, miren ustedes, ¿ya? Estos tabiques que se llaman tabiques testiculares, ¿ya? Y estos tabiques testiculares van a dividir, ¿no? Al testículo en lóbulos, lobulillos, ¿no? Cada testículo puede tener 250 a 300 lobulillos testiculares, ¿ya? Dentro de estos lobulillos testiculares tenemos los túbulos seminíferos. Estos son los túbulos seminíferos, ¿ya? Estos túbulos seminíferos que van a converger, ¿no? En estos túbulos rectos, ¿no? Y luego van a converger y van a formar aquí una red, ¿ya? Que se llama la red de testes, ¿ya? Y de aquí van a salir una veintena de conductos rectos, ¿no? Que van a perforar la túnica albuginea y van a ir al epididio. Entonces, miren ustedes, en estos túbulos seminíferos se forman los espermatozoides, ¿ya? Y luego, una vez que se forman los espermatozoides, vienen por aquí, por la red de testis, de ahí pasan por estos túbulos que son rectos, que van a llevar los espermatozoides hasta el epidídimo. Aquí en el epidídimo se van a almacenar los espermatozoides hasta que haya una eyaculación y puedan salir, ¿ya? Entonces, bien, entonces miren, vista de otra forma. Aquí tenemos que es la túnica albuginea. Aquí tenemos los tabiques. Aquí tenemos los túbulos seminíferos que van a converger y van a formar la red de testis. Miren ustedes, de esta red de testis van a ir de estos túbulos que son rectos, ¿ya? Que van a formar la túnica albuginea y van a ir en el borde posterior, donde está el epidídimo, van a ir a depositarse ahí los espermatozoides, ¿no? Hasta que haya una eyaculación y sean eliminados. También esta albuginea, ¿no? En la parte posterior presenta un engrosamiento que se llama cuerpo de Hay-More, ¿ya? Y miren ustedes cómo los lobulillos son de forma triangular, de base externa y de base interna, ¿no? Dentro de ellos tenemos los túbulos seminíferos, ¿ya? Muy bien, en cada testículo hay más o menos de 250 a 300 millones de estos lobulillos, ¿ya? Bien, miren ustedes lo que les quiero mostrar esto. Bien, entonces esto ya saben.
Miren ustedes, los tabiques, los túbulos seminíferos, los lobulillos testiculares, la red de testis, ¿no? Entonces, si nosotros atiendan bien, porque si no atienden se van a perder. Si nosotros, ahora ya estamos hablando de la parte microscópica, ¿no? Si vamos a llevar al microscopio esta parte, ¿no? Miren ustedes cómo vamos a ver los espermatozoides en estos túbulos seminíferos en sus diferentes fases de formación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver desde las espermatogonias, ¿ya? Como que son las células primarias, ¿no? Y luego van a ir madurando, vamos a encontrar un espermatocito secundario, ¿no? Con la mitad de los cromosomas. Luego vamos a encontrar un espermatocito primario, ¿no? Ya con la mitad de los cromosomas. Y luego vamos a encontrar al espermatocito maduro, con la mitad de los cromosomas, ¿ya? Entonces, esto se llama espermatogénesis, ¿ya? Acuérdense, cuando hemos hablado de la reproducción celular, yo les he hablado de la mitosis, ¿no? En la mitosis tenemos, ¿cuáles son las fases de la mitosis? ¿Alguien me puede decir? Puede prender su micrófono y decirme las fases de la mitosis. Profase, anafase, metafase, fase. Telofase, metafase, anafase y telofase. Perfecto. Profase, metafase, profase, anafase, metafase y telofase. Bien, entonces, esas 4 fases, ¿no? En la mitosis, cuando hay solo estas 4 fases, el resultado son 2 células hijas iguales a la madre, con el mismo número de cromosomas, ¿ya? Pero el espermatozoide y el óvulo se multiplican a través de la meiosis, ¿ya? ¿Qué es la meiosis? En la meiosis hay 2 profases, hay 2 anafases, hay 2 metafases y hay 2 telofases, ¿no? Entonces, de tal forma que el resultado no son 2, sino son 4. Y en este caso son 4 espermatozoides con la mitad de los cromosomas. ¿Por qué? Porque este espermatozoide con la mitad de los cromosomas se va a unir con el óvulo que tiene la otra mitad de los cromosomas. Cuando se unan el huevo o el espermatozoide y el óvulo van a formar el huevo o cigoto y ahí van a tener ya los 46 cromosomas, ¿no? Entonces, ¿cómo se multiplican los gametos, el espermatozoide y el óvulo por meiosis, ¿no? Entonces, eso acuérdense. Entonces, cuando nosotros vemos al microscopio, vamos a ver al espermatozoide en sus diferentes fases. Por ejemplo, aquí tenemos las espermatogonias, ¿no? Estas espermatogonias son las más pequeñitas y miren, son las más abundantes, ¿ya? Y estas espermatogonias, ¿no? Tienen 46 cromosomas, espermatogones, ¿ya? Luego va a madurar y se va a multiplicar y se va a formar un espermatocito secundario que sigue con 46 cromosomas, ¿ya? Luego tenemos ya el espermatocito primario. Ya el espermatocito primario tiene la mitad de los cromosomas y por último tenemos los espermatozoides maduros ya con la mitad de los cromosomas. Eso se llama espermatogénesis, ¿ya? Pero también aquí microscópicamente vamos a ver 2 células importantes. ¿Cuáles son esas células? Esas células se llaman las células de Leydig, ¿ya? Acuérdense, las células de Leydig. Las células de Leydig, ¿no? Van a producir la testosterona, ¿no?
Y también va a hacer, esta testosterona va a hacer que maduren los espermatozoides y que gracias a la testosterona los hombrecitos en la pubertad van a tener sus caracteres sexuales masculinas, ¿no? Por ejemplo, les va a crecer el escroto se les va, la piel del escroto se va a hacer más oscura, se va a llenar de vellos, va a tener vellos en las axilas, después, ¿qué más? Va a cambiar de voz, ¿no ve? Y también la testosterona hace que en la pubertad les aparezca el famoso acné, ¿no? El acné juvenil. Y entonces son las características sexuales masculinas, gracias a la testosterona, donde se produce en las células de Leydig, ¿ya? Que están en los túbulos seminíferos. Bien. Pero también vamos a encontrar otro tipo de células, las células de Sertoli. ¿Dónde están aquí? Vamos a ver. Ahí está. Estas son las células de Sertoli. Estas células de Sertoli, ¿ya? Van a producir un medio adecuado para que maduren los espermatozoides, ¿no? Van a producir fructosa, después va a digerir a los elementos citoplasmáticos que nos sirven. Entonces va a producir un medio adecuado para la maduración de los espermatozoides. Miren aquí qué bonito está. Miren los espermatogonios, espermatocito primario, espermatocito secundario y miren los 4 espermatozoides maduros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bien. Entonces, ¿qué pasa cuando las mujercitas y los hombrecitos llegan a la pubertad? Cuando tienen 11, 12 años. Entonces, el hipotálamo, ya que es el rector del sistema endocrino, le ordena a la glándula pituitaria, que también se llama hipófisis, que produzca una hormona, ya que produzcan estas dos hormonas que se llaman folículo estimulante y luteinizante. ¿Ya? Estas dos hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante, en los varones, hace que llegue al testículo, ¿no? Y la folícula estimulante va a hacer que la folícula estimulante hace que los testículos produzcan espermatozoides, ¿no? Y la hormona luteinizante que activa la producción de testosterona, ¿ya? Entonces, esas dos hormonas. Y también la testosterona va a producir los caracteres sexuales masculinos secundarios, ¿no? En la mujercita igual, ¿no? Va a producir que haya los estrógenos, la progesterona, ¿no? En la mujercita nos va a aparecer el ciclo menstrual, los senos van a aumentar de tamaño, también nos sale acné, etcétera, ¿ya? Eso cuando hablemos de aparato reproductor femenino les voy a explicar con más calma. Bien. Entonces, pero ¿cuál es el recorrido que hace el espermatozoide en una eyaculación? Imagínense el pobre espermatozoide. Y son miles de espermatozoides que salen, pero tienen que salir, correr con tanta velocidad que mire, el más veloz, el más valiente llega primero y produce la ovulación, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese recorrido que tienen que hacer los espermatozoides? Los espermatozoides, miren, ¿dónde se forman? Hemos dicho, en los túbulos seminíferos que se encuentran en los lobulillos testiculares. Ahí se forman. Y después se van a depositar en el epididio. En el momento de la eyaculación, ¿no? Entonces, corren, miren ustedes, tienen que pasar todito el conducto deferente, que son 60 centímetros. Llegan al conducto deferente, llegan al conducto eyaculador, se depositan en la uretra prostática, pasan la uretra membranosa, pasan la uretra esponjosa o peniana, llegan a la vagina, en la vagina se depositan, siguen corriendo, van por la vagina, pasan el útero, llegan hasta la trompa de Eustaquio, ahí en la trompa de Eustaquio, en la trompa de Falopio, ahí se encuentra con el
óvulo y se produce la ovulación, ¿no? Todo ese recorrido tiene que hacer. Y el más veloz produce la ovulación. Ahora, si llegan 2 espermatozoides y juntos, entonces se produce el embarazo gemelar, ¿no? Si llegan 2 espermatozoides distintos a 2 óvulos distintos, se produce el embarazo de mellizos, ¿ya? Bien, entonces ese es el recorrido de los espermatozoides. Bien, entonces ahora vamos a hablar del epidídimo, ¿ya? Este es el epidídimo. Miren ustedes, el epidídimo. Aquí ya hemos hablado de los testículos, ¿ya? El epidídimo no es más que un delgado, miren aquí, no es un delgado y largo conducto, si nosotros extendemos, mide 5 metros, ¿ya? Pero este está densamente, ¿no?, enrollado entre sí, ¿no? Y el epidídimo, más o menos, mide 4 centímetros, de aquí hasta aquí. ¿Ya? Está adosado a la cara posterior al borde posterior del testículo. Hemos dicho que tiene un borde anterior y un borde posterior, ¿no? Encaja en ese borde posterior. Aquí vamos a describir la cabeza del epidídimo. Aquí tenemos el cuerpo del epidídimo y la cola. La cabeza, ¿no?, está sobre el polo superior, ¿no?, y la cola en el polo inferior. Ese es el epidídimo. ¿Cuál es la función del epidídimo? Reservorio de los espermatozoides, ¿ya? Nada más. Listo. Bien, los conductos deferentes. Estos conductos deferentes, ya les he hablado, que miden 60 centímetros, ¿no? Estos van a pasar por el conducto inguinal, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuál es el contenido del conducto inguinal del cordón espermático? Ustedes me van a decir conducto deferente, arterias, arterias testiculares, venas testiculares, nervios, y linfáticos, ¿ya? Entonces, miren este conducto deferente, 60 centímetros, va a ir hasta la cara posterior de la vejiga. Ahí se va a dilatar un poquito y se va a llamar ampolla, ¿ya? Luego, la ampolla se va a juntar con los tubos de las vesículas seminales y van a formar el conducto eyaculador, ¿no? Y juntos ya ese conducto eyaculador va a llevar el semen hasta la uretra prostática. Entonces, ¿cuál será la función del conducto deferente? Nada más transportar los espermatozoides hasta el conducto eyaculador, ¿ya? Muy bien. Las vesículas seminales. Estas son las vesículas seminales, que es una glándula accesoria. Esta es una glándula accesoria, ¿ya? Tenemos las glándulas accesorias del aparato sexual masculino. Tenemos la próstata, ¿ya? Aquí está. Luego tenemos las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales, ¿ya? Glándulas bulbouretrales. Entonces, esta vesícula seminal es una glándula accesoria que se ubica en la parte posterior de la vejiga. Miren ustedes, aquí está, en la vejiga, y consiste en un conducto ciego, porque ciego quiere decir que ya aquí termina, como un dedo de guante, ¿ya? Ciego, y mide más o menos 5 centímetros, ¿ya? Y durante la eyaculación, las vesículas seminales secretan un líquido rico en fructosa, ¿ya?, que forma la mayor parte del semen. Entonces, miren ustedes, aquí están solitos los espermatozoides, corriendo, 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 corriendo. Y aquí estas vesículas seminales ya, miren, producen ese líquido rico en fructosa, y luego ya se va a formar, que es la mayor parte del semen, ¿no es cierto? Y se van a unir con los espermatozoides, ¿ya? Y ya,
Entonces aquí ya el semen con los espermatozoides van a llegar al conducto eyaculador, ¿no? Este conducto eyaculador, ¿no? Conduce el esperma acumulado, ¿no? Aquí en las vesículas seminales y van a desembocar en esta uretra prostática. Miren, esta es la uretra prostática que pasa por medio de la próstata, ¿ya? Bien, luego tenemos la próstata. ¿Ya? Creo que hay una de por arriba. Sí, esta es la próstata. Miren ustedes. Aquí, esta es la vejiga. ¿Ya? Esta es la vesícula seminal. Este es el conducto deferente. Aquí se ve, miren, cómo el conducto deferente se dilata y forma la ampolla del conducto deferente que se va a unir con el conducto de la vesícula seminal y va a formar el conducto eyaculador. ¿Ya? Bien, aquí está la próstata. Esta es la próstata. Es una estructura que está debajo de la vejiga, ¿no? La próstata, ¿qué importancia tiene la próstata? La próstata en las personas mayores aumenta de tamaño, ¿no? Y produce dificultad en la orina. También los varones, así como nosotros nos hacemos el Papa Nicolau, tienen que hacerse a partir de una cierta edad, se tienen que hacer un estudio de la próstata porque es asiento del cáncer de próstata, ¿no? Y entonces les hacen el tacto rectal los urólogos y ven cómo está el tamaño de la próstata para ver y si no es asiento de cáncer de próstata, ¿no? Les hacen exámenes laboratoriales, etcétera, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la función de la próstata, ¿no? Como pueden ver, la próstata tiene la función de segrega en forma continua un líquido blanquecino que se llama líquido prostático, ¿ya? Que este líquido, junto con este líquido que produce la vesícula seminal, que es rico en fructosa, ¿no? Entonces forman el semen, este líquido prostático, ¿no? Entonces, la misión del líquido prostático es activar el movimiento de los espermatozoides, ¿no? Y además tiene un pH alcalino, ¿no? Y protege a los espermatozoides, porque estos espermatozoides van a llegar a la uretra prostática y en la uretra prostática están restos de orina. La orina es ácida, ¿no es cierto? Entonces, para neutralizar esa acidez, este líquido prostático es alcalino y protege al espermatozoide, ¿ya? Esa es la función. Bien, entonces tenemos ahora el conducto eyaculador. El conducto eyaculador ya saben cómo se forma, ¿no? Se forma por la ampolla del conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal forma el conducto eyaculador. Este conducto eyaculador va a llevar al semen con los espermatozoides hasta la uretra prostática. Ese es el conducto eyaculador. Muy bien. Por último, vamos a hablar de las glándulas bulbouretrales, ¿ya? Estas son las glándulas, también se llaman glándulas de Cooper, ¿ya? Estas glándulas son del tamaño de una arvejita. Miren, ahí está, aquí. Pero nada tiene que ver con su conducto de esta glándula de Cooper, que es larguísimo. Miren, larguísimo, ¿ya? Estas glándulas que se llaman de Cooper también se llaman glándulas bulbouretreales, ¿no? Desemboca en la parte inicial de la uretra esponjosa. No se vayan a confundir, ¿no? Aquí está la uretra prostática y aquí está la uretra membranosa. Aquí está la uretra esponjosa. También se llama uretra peniana. Ahí desemboca en la parte inicial de esta uretra esponjosa. ¿Cuál es la función? Secreta un líquido alcalino, ¿no? Miren, ustedes qué sabio nuestro organismo. Miren, secreta un líquido alcalino, ¿no? Que lubrica y neutraliza
¿no? La acidez de la uretra, porque esta uretra también está con restos de orina y la orina es ácida, entonces va a neutralizar esa acidez y para el paso del semen, para el paso de los espermatozoides, para que no les pase nada a los espermatozoides. También este líquido puede contener espermatozoides arrastrados, ¿no? Como están viniendo aquí, puede contener también espermatozoides. Esa es la función de las glándulas de Cooper. Glándulas que se llaman bulbouretrales. Muy bien. Aquí vamos a hablar ahora de los genitales externos, ¿ya? Los genitales externos tenemos el escroto y el pene. Miren el escroto. ¿Cuáles son las capas del escroto? La piel, ¿no? Esa piel que es bien de color café, más oscura en la pubertad, es arrugada. Después de la pubertad presenta pelos, ¿no? Presentan dos músculos. Aquí en la parte muscular tenemos el dartos y el cremaster, ¿no? Sirven para el dartos y el cremaster se contraen en el momento de la eyaculación. También se contraen cuando hace mucho frío para proteger a los espermatozoides. Y la túnica albuginea, ¿no? Y después, histológicamente hay muchas capas, ¿no? Pero ustedes lo que tienen que saber que tienen la piel, el músculo, dardos, cremaster y la albuginea. Listo, ¿ya? Ese es también el escroto, ¿no? Que, el escroto, ¿no? Es un saco tegumentario, ¿no? Este es el escroto. Ubicado en la región perineal, ¿no? Y tenemos dos bolsas escrotales que alojan al testículo derecho y al testículo izquierdo, ¿no? También el escroto tiene que tener una temperatura adecuada para la maduración de los espermatozoides. 3 grados centígrados menos que la temperatura de la cavidad abdominal, ¿no? Bien. El pene o miembro viril. Entonces, el pene o miembro es el órgano de la cópula en el hombre, ¿no? Su longitud varía de 10 a 12 centímetros, ¿no? De 10 a 12 centímetros y su función es llevar, en el acto del coite, llevar la esperma. En el interior del pene vamos a ver que está compuesto por un tejido eréctil, que son los cuerpos cavernosos. ¿Dónde están los cuerpos? Estos son los cuerpos cavernosos. Miren ustedes, ¿ya? Estos son los cuerpos cavernosos. Y esto que ven, son los cuerpos, el cuerpo esponjoso. Un solo cuerpo esponjoso. Miren ustedes, rodeando a la uretra tenemos el cuerpo esponjoso, ¿ya? Los cuerpos cavernosos. Los cuerpos cavernosos tienen el 90% del contenido sanguíneo están en estos cuerpos cavernosos. El 10% está en este cuerpo esponjoso, ¿ya? En este cuerpo cavernoso, cuando el miembro está eréctil, ¿no? Antes de la eyaculación, entonces se llena el 90% de sangre y entonces este cuerpo esponjoso protege a la uretra, ¿ya? Protege a la uretra para que no sea lesionada durante la erección. Esos son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, ¿ya? Entonces, también estos cuerpos cavernosos se encuentran cubiertos por la túnica albuginea, que es dura y resistente e interviene en el momento de la erección, ¿ya? Muy bien, eso es un corte frontal del pene. Aquí tenemos la próstata, ¿no? Aquí tenemos la uretra, ¿no? Esponjosa o peniana. Aquí tenemos el cuerpo esponjoso y aquí tenemos los cuerpos cavernosos, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a hablar. Mire, esta es una vista lateral, ¿no? Miren los cuerpos cavernosos, cuerpo esponjoso. Y ahora vamos a hablar del
del glande, ¿ya? El glande, miren ustedes, aquí. Esta es la corona del glande. Este es el glande y en la parte terminal del glande tenemos el meato urinario, ¿ya? El glande. Bien, el pene, ¿no? Todo el pene está revestido de una piel muy elástica que se continúa con la bolsa escrotal, ¿no? Y el pene más o menos se divide en tres partes: raíz, cuerpo y glande, ¿ya? Entonces, el glande es la porción más extrema, más externa. El glande podríamos decir que es un ensanchamiento del cuerpo esponjoso, de ese cuerpo que está protegiendo a la uretra, ¿no? El glande tiene una notable sensibilidad. Está cubierta por el prepucio. En muchos niños es muy grande el prepucio y tienen dificultad para orinar y entonces les pueden hacer una cirugía que se llama la circuncisión, ¿ya? Esta es la les pueden hacer, pero en algunos no, ¿no? Sin embargo, dice que cuando estos niños tienen muy, muy grande este prepucio, cuando ya son jovencitos, la cirugía es más dolorosa, ¿no? Entonces, lo ideal es que cuando tienen el prepucio muy grande y los niños tienen dificultad para orinar, es mejor hacerles la circuncisión en pequeños, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver también que el glande está sujeto por un ligamento que se llama frenillo. Este es el frenillo, ¿no? El meato urinario, este meato, sirve para eliminar la orina y el semen, ¿no? Miren ustedes, este es el glande, ¿no? Visto de frente. Ahí tenemos, miren ustedes, el glande, este es los cuerpos cavernosos, este es el cuerpo esponjoso. Y aquí tenemos la uretra, protegida por el cuerpo esponjoso. Bien, entonces un poquito de fisiología. ¿Cuál es la fisiología del sistema reproductor masculino? Ya les he dicho, producir espermatozoides y elaborar la testosterona, ¿no? Bien, bien, entonces vamos a hablar un poquito de los espermatozoides. Miren ustedes, son células sexuales masculinas. Más o menos miden 50 micras, ¿ya? Miren, 50 micras. Esas 50 micras se reparten así. Miren, la cola que es como un flagelo, que tiene que moverse para que corra el espermatozoide, mide 30 a 35 micras, ¿ya? Luego la cabeza mide más o menos 5 micras, ¿ya? Tenemos 23 cromosomas, ¿no? Miren, en la cabeza, aquí en la parte, hay una punta que se llama acrosoma. Este acrosoma tiene la función de perforar al óvulo para la ovulación, ¿ya? Y en el cuello, los espermatozoides tienen mitocondrias. Estas mitocondrias son los que dan mucha energía al espermatozoide, ¿ya? Dan mucha energía al espermatozoide. Pero miren ustedes, cuando hay una persona, cuando hay una pareja que no puede tener hijos, ¿no? Entonces lo primero que hacen los ginecólogos, ¿no? Lo primero que hacen es un estudio del semen, ¿no? En el semen, por ejemplo, tiene que haber un valor mínimo de eliminación en la eyaculación, 2 ml, ¿no? Pero si es menos, ya no. Después tiene espermatozoides mínimos eyaculados. Miren, 40 millones, ¿ya? De estos 40 millones, la mitad tienen que ser espermatozoides vivos, 20 millones, ¿no? 75% tiene que ser vivos, ¿ya? ¿Quién está con su micrófono encendido? Por favor, apague, ¿ya? Luego, la forma normal del espermatozoide, 30%, ¿no? Y un 25% tiene que tener un desplazamiento rápido. Esos son los valores fisiológicos del semen normal, ¿no? Entonces, si hay alguna alteración en alguno de estos puntos, es que esta es la causa de que la pareja puede tener hijos, ¿no? Y aquí, ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dios mío. A ver.
Ajá. Bien, y por último, a ver qué pasa con esto. Ya. Y por último, ya. Por último, les voy a hablar de la espermatogénesis que ya les he hablado, ¿no? La espermatogénesis no es nada más, si les pregunto en el examen, ¿qué es la espermatogénesis? Ustedes me van a decir, no es nada más que la maduración de los espermatozoides, ¿no? Para convertirse en espermatozoides maduros con la mitad de los cromosomas, ¿no? ¿Y en qué consiste la espermatogénesis? Cuando los varones han llegado a los 12, 13 años, la hipófisis produce la hormona folículo estimulante y la luteinizante. Estas hacen que se produzca la maduración de los espermatozoides. Y los espermatozoides, la espermatogénesis, cuatro frases tienen que aprender. Espermatogonia, miren ustedes, espermatocito primario, espermatocito secundario y espermatozoide maduro. Nada más. No, nunca me contestan en los exámenes. Tan fácil. La espermatogénesis, explique las fases de la espermatogénesis. Espermatogonia, con 46 cromosomas. Espermatocito primario con 46 cromosomas. Espermatocito secundario con la mitad de los cromosomas, con 23 pares. Y luego los espermatozoides maduros. Listo, nada más. Esa es la espermatogénesis, ¿no? Entonces, se inicia a los 12, 13 años de edad y a partir de ese momento se inicia la maduración de los espermatozoides. Un espermatozoide maduro tiene la reducción del volumen de su citoplasma. Después, miren ustedes, también se forma este flagelo largo, que es la cola, y además este se forma a partir de los centriolos, y además también reducción total de su citoplasma y alargamiento del núcleo que se encuentra en su cabeza. Listo, esa es la espermatogénesis. No hay donde se pierda. Bueno, aparato reproductor femenino, vamos a avanzar la próxima clase, ¿ya? Bien, vamos, stop share. Es que estoy con una computadora nueva y no lo sé manejar muy bien. Entonces, por favor, tienen la palabra, si tienen alguna duda sobre el tema, ¿ya? Lo que les quiero decir es que tal vez ustedes están muy ansiosos por, prendan sus caritas, por favor. Voy a sacar la foto también ahorita. Prendan tus caritas todas. ¿Todas están prendidas? A ver. Valeria González, no está. Varinia Camacho. Ya. Entonces, tal vez todos ustedes están ansiosos por saber del examen, ¿no? En cuanto se refiere al examen, no sé todavía cómo lo han dado. Yo soy muy celosa de mis exámenes y me gusta calificarlos personalmente. Entonces, pero como son tantos grupos, entonces este domingo ya me he organizado, ¿no? Ya les he puesto todas y desde el próximo domingo voy a empezar a calificar, ¿no? Yo creo que en unos 3 o 4 domingos o en 5 domingos terminaré y después les leeré sus notas, ¿ya? No sé cómo lo han dado. Más bien quisiera preguntarles a ustedes cómo han dado el examen. Díganme, o tienen alguna pregunta sobre el tema. Tienen la palabra. Dicen yo, Sí, ¿qué me quiere decir? en caso, digamos, si pudiera
¿Se puede que, digamos, un hombre quiera orinar y eyacular al mismo tiempo? ¿Se puede? No, no se puede. No se puede porque es una pregunta media tontita, ¿no? Pero bueno, porque en primer lugar, la eyaculación es un momento que es especial, es único, ¿no? Y también cuando el deseo de orinar, el reflejo de orinar, se produce cuando cuando la vejiga está llena, ¿no? Entonces, no se puede hacerlas. Son dos reflejos totalmente diferentes. ¿Ya? Esa es mi respuesta. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Pero háganme preguntas buenas, no tontas. Yo tengo una pregunta, doctora. Sí. Habían unas preguntas así para responder, ¿no ven? Así con tres incisos, ¿no ven? Por ejemplo, los granulocitos, los poliformes, creo que decían, ¿no ven? Había para poner las Sí, tres clases. los polimorfos nucleares, ¿no? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos tenían que poner. Sí, y yo me equivoqué solamente en uno, los demás los puse, ¿vale la mitad de la nota de la pregunta? Claro, 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 claro. Vale, 0,5 vale. Ya, ¿Ya? eso No no. hay problema, sí. ¿Cómo han dado su examen? Díganme, por favor, ¿todos han dado bien? No, No. Creo que lo no, digo. regular, doctora. Ya. No. Entonces, entonces miren, no se desanimen porque mis ayudantes me estaban diciendo que la mayoría ha dado mal, pero yo no sé, tengo que corregir. No se desanimen. Lo que tienen ustedes, miren, tienen 10 puntos de pronto se han ganado 10 puntos con la exposición, que después de semana vamos a seguir las exposiciones y tienen el segundo parcial, ¿no? Que 15 puntos, tienen el tercer parcial 15 puntos, examen de práctico 15 puntos, que va a ser así también, y tienen el final 30 puntos, ¿ya? Pero también se han debido dar cuenta que anatomía y fisiología no es para estudiar un momento ni una semana antes. Es difícil, ¿no? Si alguien no puede estudiar anatomía o no le gusta, entonces está equivocada de carrera, ¿no? Entonces, la persona que quiere ser licenciada, la persona que quiera hacer medicina, la persona que quiera hacer odontología, tiene que amar medicina o anatomía, le tiene que gustar, le tiene que apasionar, ¿no? Anatomía y fisiología. Entonces, no se puede estudiar trabajando, no se puede estudiar, por ejemplo, sin asistir a las clases, ¿no? Entonces, yo lo que les digo, pónganse la mano al pecho y tienen todavía muchas opciones para aprobar la materia. Tienen que empezar a estudiar, a estudiar. El año pasado, por eso les he tomado también presencial, porque les cuento que el año pasado, de 90 que había en cada grupo, de 90 alumnos, ¿no? En todos los grupos han pasado entre 20 y 25. Por eso que hay tanto alumno en anatomía. 20 y 25 alumnos han aprobado, ¿no? Y eso con los exámenes, que los exámenes virtuales, claro que les hacía preguntitas, pero que no puedan copiar, ¿no? Que estaba en el texto. Por eso les digo, por favor, pónganse la mano al pecho. Aunque se hayan sacado 0, si estudian, a partir de ahora van a aprobar. Van a aprobar, porque los exámenes van a ser así como han dado. Todos los exámenes van a ser presenciales, ¿no? Y así con 15 preguntitas, ¿no? Entonces, ¿qué les ha? También tienen que hablarme de las fortalezas y de las debilidades, para que yo, por ejemplo, en el segundo examen también tenga en cuenta qué debilidad han visto en el examen ustedes. ¿Qué debilidad? Por favor, díganme. Creo yo que la mayoría en el grupo estaba diciendo sobre las enfermedades que tocó en el examen. Enfermedades. ¿Qué enfermedades qué pregunta había de enfermedades? No, Díganme. no recuerdo porque ahí en el grupo decían, había preguntas de enfermedad, entonces
No sé a qué se referían, pero Sí. la mayoría en el grupo estaba Me diciendo gusta. eso. ¿Sabe que había una pregunta, tal vez por eso han dicho, en la anemia se refiere, decía, ¿no? Al aumento de disminución de eritrocitos, disminución de glóbulos blancos, disminución. Esa estaba en el texto. O sea, no les he preguntado ninguna pregunta que no esté en el texto, ¿no? Y decía, ¿no? La disminución de glóbulos rojos produce anemia. O sea, habían esas preguntas, ¿no? No les he preguntado qué síntomas se encuentran, por ejemplo, en la neumonía por COVID. ¿Qué les voy a preguntar eso? No les he preguntado. Si les he preguntado, había sí la pregunta de anemia, sí, pero estaba en el texto, ¿no? No es que les he preguntado algo que no está en el texto, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, he visto que, por ejemplo, alumnos habían que decían, un día antes decían, che, ¿el examen es presencial o virtual? ¿Qué temas entran en el examen? ¿Ustedes creen que en una noche van a aprender todo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? No ven. Ya. No, por ejemplo, miren, ahorita ya tienen que ya vayan estudiando poquito a poco. Agarren un cuadernito, háganse un resumen, ¿no? Primero del aparato de excretor y después aparato sexual masculino. Vayan haciéndose un resumen y vayan repasando. Y no está perdida la materia, no está perdida. Así se hayan sacado 0. Si ustedes se ponen las pilas, van a pasar. Porque yo no tengo ninguna intención porque si no, ¿qué va a ser al año? Ustedes son 150, si de los 150 aprueban 20, 130, más los 130 que van a entrar al año, 260 ya no va a haber espacio, ¿no? Entonces tengo que ayudarles a pasar, tengo que ayudarles a pasar. Ustedes ayúdenme estudiando un poquito. ¿Ya? Bien, ¿qué preguntita más tiene? Doctora, buen día. Sí, buen día. Porque, por ejemplo, igual en el examen había una pregunta que decía ¿dónde se encuentran o dónde se ubican las trompas de Eustaquio? Decían. Y ¿Y en la respuesta qué decía? estaban en las trompas de Falopio, pero la respuesta era en el oído. No recuerdo si estaba esa. Pero tienen que acordarse bien, pues. Sí, había muy... ¿Dónde desembocan las trompas de Eustaquio? Y había para marcar respuestas la laringe, la faringe. Faringe tenían que poner faringe. Sí, por nasofaringe, ¿no? Claro, nasofaringe, ¿no? Nasofaringe. Había unos, especialmente unos jóvenes, ¿no? Que han hecho el examen en 10 minutos y yo cuando he revisado 14, 13 preguntas buenas. Los jóvenes han estudiado muy bien, los chicos, ¿no? Me han presentado, en 10 minutos han hecho el examen y yo dije, escucha, tan rápido, y habían 14, 13 puntos, no sé, de este grupo, del otro. ¿Eh? Pero a esa pregunta, por ejemplo, es pregunta regalada. ¿Qué dice el joven que ha respondido? ¿No ve? ¿Y por qué le Sí. parecía raro esa pregunta de Eustaquio? ¿Por qué le parecía raro? Porque la mayoría era buscando algo relacionado con el oído. Pero pues